capítulo 1. Vamos a mirar lo que dice el versículo 5 solamente, hermanos, y cuando usted lo tenga, me indica con un amén, en señal de que ya lo tienen. Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente: en el nombre precioso de Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Vamos, hermanos, en este día 17 de agosto del año 2025, a continuar con la segunda parte del tema titulado El valor de la sabiduría. Es la segunda parte de este tema, hermanos, y vamos una vez más a continuar y siempre, hermanos, buscando que Dios nos hable por medio de su palabra. Dios bendiga también a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte donde se encuentren. Hermanos, vamos a continuar con esta segunda parte de este tema, ya que la sabiduría, hermanos, es algo muy importante. La sabiduría, según el diccionario secular, hermanos, dice que sabiduría quiere decir posesión de profundos conocimientos sobre algo, capacidad de pensar o juzgar con prudencia y equidad. Esto es lo que dice lo que quiere decir sabiduría en el diccionario secular. Ahora, hermanos, hay diferentes clases de sabiduría. Hay una sabiduría que puede obtener el ser humano por medio de prepararse en alguna escuela, ir a estudiar, hacerse un profesional, tiene conocimientos, tiene sabiduría, mas sin embargo, esa es una sabiduría que les ayuda para hacer algunas cosas aquí en esta tierra. Mas sin embargo, de la sabiduría, hermanos, que Dios da a su pueblo, es una sabiduría la cual no se puede obtener aunque el hombre sea más estudiado, más preparado. No la puede obtener por medio de algún instituto aquí en esta tierra, por medio de una escuela. La sabiduría que Dios da es algo que solamente Él, como Dios, como soberano, nos la puede otorgar. Por ello nosotros, hermanos, miramos, por ejemplo, los que estuvieron aquí el día jueves, miramos por la palabra de Dios. Cuando Salomón, hermanos, el Señor se le apareció, él lo que le pidió a Dios era sabiduría, conocimiento para discernir entre el bien y el mal, para poder gobernar a su pueblo Israel, ya que era un pueblo grande, hermanos, que él tenía como rey para gobernarlo. Miramos cómo Daniel también fue un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Miramos a Esteban, cómo Dios lo llenó de su sabiduría, que aún, hermanos, no lo podían resistir, no podían resistir a la sabiduría que había, hermanos, en aquel hombre, Felipe. Entonces, hermanos, quiero decir, o Esteban, perdón. Entonces, hermanos, quiero decirles, la sabiduría de Dios nos ayuda a nosotros también para poder elegir entre lo bueno y lo malo. Estamos en un mundo donde hay cientos de religiones y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a pedirle a Dios: dame sabiduría, Señor, a dónde yo debo estar. Porque al decir verdad, si nosotros no le pedimos a Dios, hermanos, sabiduría, nos vamos a guiar por lo que nos diga una persona. Estamos en un tiempo donde muchos hombres se autodominan apóstoles, doctores, maestros, y gloria a Dios porque son hombres que de alguna manera se han preparado, han ido a un instituto bíblico y tienen mucho conocimiento teológico. Gloria a Dios por ello. Pero también nosotros debemos discernir con la sabiduría de Dios
quién de verdad es un hombre de Dios. Como dijo el apóstol Juan, probad los espíritus si son de Dios o no. No podemos nosotros, hermanos, solamente guiarnos por lo que ven nuestros ojos, sino debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque nuestra salvación está en juego, hermanos, ¿verdad? Tenemos una salvación y nosotros no la podemos descuidar, porque, hermanos, si la descuidamos, ¿qué será de nosotros? No podemos descuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha otorgado. Entonces, debemos pedirle a cada día a Dios, hermanos, sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, vamos a elegir lo mejor, hermanos. Yo les decía a los hermanos, Josué, hermanos, fue un hombre sabio. Cuando el pueblo de Israel era inclinado a la idolatría, él les preguntó y les dijo, hoy escogeos a quién van a servir, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o al Señor, porque yo y mi casa, dijo, serviremos al Señor. Una elección sabia, hermanos, lo que él, verdad, la demás gente iba inclinada tras los dioses, él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Rub, hermanos, Rub era una mujer, verdad, moabita, una mujer la cual no conocía al Dios verdadero de Israel, mas sin embargo yo creo que su suegra, hermanos, Noemí, le dio testimonio de ser una hija de Dios, y allá donde estuvo con ella, yo no sé si le enseñó, pero yo seguro estoy que sí, porque cuando regresaba una vez más Noemí y le dijo a sus dos nueras que se volvieran a su tierra, porque ella ya era muy anciana para tener hijos, pero Rub le dijo, no me pidas que te deje, porque a donde quiera que vayas, iré contigo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y hermanos, y por esa lección sabia que hizo Rub, Dios la bendijo. Dios, hermanos, la prosperó allá en la tierra de Belén. Y ella, hermanos, de ahí viene el linaje, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne. Entonces, veamos la lección sabia que hizo esta mujer. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel, cuando estaban también inclinados en la idolatría, en los días del rey Acab, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues síganle a él. Hermanos, les dio a elegir. Y nosotros estamos aquí en esta tierra donde se nos presentan muchas cosas y tenemos que tener la sabiduría de Dios para elegir. El profeta Elías, Josué, Rub, ellos eligieron a Dios. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? El mismo Dios que le dijo Moisés al pueblo de Israel, hoy pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos pues la vida, dijo, para que viváis ustedes y su descendencia. Nosotros también, está el bien y está el mal. Tenemos que tener la sabiduría de Dios, hermanos. Cuando nosotros nos encontramos aquí en esta tierra, donde si estamos en un mundo lleno de corrientes, que si nos descuidamos, nos puede atrapar una corriente de este mundo. Pero ¿qué será de nosotros, hermanos? ¿A dónde vamos a terminar un día? Nosotros podemos ser gente, hermanos, que posiblemente decimos, bueno, yo voy a hacer esto, y pareciera que estuviera bien, hermanos, pero hay que aprender a elegir a Dios en primer lugar. Cuando el Señor Jesús vino en carne, hermanos, dice la palabra del Señor que llegó a la aldea donde estaba María y Marta, su hermana. Y la Biblia dice que Marta estaba afanada con los quehaceres y no estaba haciendo algo malo, hermanos. Estaba quizás cocinando para que comieran después. Pero, ¿qué dijo Marta? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y dijo el Señor, Marta, Marta, afanada estás con los quehaceres, pero una cosa solamente te es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le quitará.
María dice que desde que llegó el Señor, hermanos, se postró a los pies del Señor o se sentó a los pies del Señor y escuchaba al Señor. Y Marta, afanada, hermanos, trabajando. Muchas veces nosotros estamos, hermanos, haciendo tantas cosas, pero una cosa es necesaria. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Es lo más importante, hermanos, y esto se obtiene solamente con la sabiduría de parte de Dios. Que nada de esta tierra nos aparte de Dios. Que nosotros, hermanos, podamos decirle: Señor, dame sabiduría para aprender a caminar en esta tierra. Dame sabiduría, Señor, para poder tomar las mejores decisiones. Lo que a mí me conviene, Señor, no en mi carne, sino para el bien de mi alma, para el bien de mi salvación. Porque, hermanos, aún nosotros podríamos estar trabajando y diciendo: estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo muchas cosas para el Señor. Y, hermanos, la palabra de Dios dice: ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? De nada sirve que un hombre, hermanos, haga mucho, una mujer trabaje mucho. Hermanos, antes de trabajar tenemos que aprender a ser como el apóstol Pablo. Él llegó a decir a la iglesia en Corintios, hermanos, que él, ¿verdad?, dijo que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, porque dijo: no vaya a ser que habiendo yo sido heraldo, al final venga a ser eliminado. No vaya a ser que al final yo fui un predicador de la palabra, ustedes se van al reino de los cielos y al último yo venga a quedarme fuera. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría para poder, hermanos, trabajar para la obra de Dios, trabajar en nuestro trabajo secular. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que no nos apartemos del camino del Señor. Hermanos, cuando uno está familiarizado con la palabra de Dios, hermanos, le pedimos al Señor: ¿por qué hombres, mujeres eligieron lo bueno? A mí siempre me ha llamado la atención, hermanos, David en el Salmo 27:4, él dijo: una cosa he demandado al Señor. Imagínense, una cosa le he pedido a Dios, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. David, esa era su petición. Nosotros muchas veces tenemos peticiones, hermanos, y varias peticiones, pero me llama la atención lo que David dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos dé sabiduría, pero esa sabiduría que nos acerca a Dios, esa sabiduría que nos hace ser sabios para buscar, hermanos, las bendiciones de Dios. Porque al decir verdad, en este mundo, hermanos, hay una sabiduría que lleva al hombre a pecar, que lleva al hombre a alejarse de Dios, que lleva al hombre, hermanos, arriesgando su salvación. No, estamos en un tiempo, hermanos, donde de verdad debemos pedirle a Dios que nos llene de su sabiduría, desde el más grande hasta el más pequeño, que podamos tener esa sabiduría que nos acerca a Dios a cada día, que nos da deseos de congregarnos, que nos da deseos de comer su palabra, que nos da deseos, hermanos, de estar siempre cerca de Dios. Estamos en un tiempo, no sé si usted no se da cuenta, hermano, pero estamos en una guerra. Hay quienes se atreven a decir que ya estamos en una tercera guerra mundial. Nada más que hoy no es de armas, hoy es, hermanos, a través de la tecnología. Y déjeme decirle cómo estamos en estos días, hermanos. Si no le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, ¿a dónde nos vamos a refugiar nosotros? No hay otro refugio seguro, sino solamente Dios es el único que nos puede guardar. Hermanos, en estos días mucha gente tiene miedo de verdad, porque mira todas las cosas que miran a través de las noticias, redadas por aquí, redadas por allá. Pero hoy es el tiempo, hermanos, de que nosotros digamos: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, para que tú, Señor, seas el primer lugar en mi vida y que yo me acerque más a ti.
hermanos, si nos acercamos a Dios, estamos seguros en las manos del Señor. Dios nos aguardará, Dios nos protegerá, hermanos. Miren, cuando empezó esto, hermanos, ¿verdad? Estábamos allá después del servicio, un día de estos domingos, estábamos platicando con el hermano Carlos, y dice el hermano que un día le llamaron por la mañana, o mejor dicho, él llamó porque tenía algo que hacer, y resulta que en ese día que él no fue por la mañana, hermanos, llegó migración ahí donde estaba, donde él trabaja, creo, trabajaba, no sé el hermano, pero dice que se llevaron a ciertas personas de ahí, y al hermano no se lo llevaron. ¿Cómo fue? Dios puso algo para que él no fuera, hermanos. Yo quiero decirles, Dios es poderoso para guardar a su pueblo, para guardar a sus hijos. Dios es poderoso, pero debemos pedirle a Dios, hermanos, que nos llene de su sabiduría. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos aguardará, hermanos. Dios nos protegerá, porque Dios es un Dios, hermanos, que conoce nuestro corazón, conoce cuando nosotros confiamos en Él, y debemos pedirle a Dios la sabiduría, hermanos, para que podamos vivir en este tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir, un tiempo donde solamente Dios nos puede iluminar con su sabiduría para que podamos vivir una vida responsable. Yo le decía a los hermanos el día jueves, hermanos, ¿para qué queremos la sabiduría? La sabiduría es muy importante para los jóvenes, para los adultos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Jóvenes que están aquí, pídanle a Dios sabiduría. Dígale: Señor, yo quiero caminar con usted, Señor. Lea el libro de Lamentaciones 3:27 y dice ahí Jeremías, quien escribió el libro de Lamentaciones: bueno le es llevar al joven el yugo desde su juventud. Es decir, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, que al joven le aprovecha que se una con el Señor desde su juventud, que tenga la sabiduría de Dios, que camine con el Señor. En esta tierra necesitamos a alguien que nos guíe, hermanos, pero no un hombre. Yo quiero decirles, hay muchos hombres que tienen la buena intención, hay muchos hombres, hermanos, que han predicado la palabra de Dios, pero se han equivocado como seres humanos, han cometido sus errores. Pero quiero decirles, si le pedimos la sabiduría al Dios de la gloria y que Él camine con nosotros, Él es perfecto, Él es, hermanos, el único que no va a ser tropiezo para nosotros. Todos los seres humanos tenemos nuestros errores, nuestros defectos, pero hay alguien que puede caminar con nosotros. Hay alguien que nos puede guiar con su Espíritu Santo. Pidámosle a Dios, hermanos, sabiduría. Si alguno, dice la palabra de Dios, tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y Él se la dará sin reproche alguno. Hermanos, si alguno, ahora si hay hombres sabios, mujeres sabias, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno sería que nos mantuviéramos, hermanos, ¿verdad? Con una sabiduría, pero de parte de Dios. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, es algo que nunca nos va a alejar de Dios. Es algo que siempre nos mantendrá, hermanos, en el camino del Señor. Y cuando nosotros estemos en el camino de Dios, hermanos, vamos a atravesar por luchas, por pruebas, pero vamos a tener confianza de acercarnos al Señor. Pero déjeme decirle, si no le pedimos a Dios vivir como hijos de Dios, un día van a venir consecuencias, hermanos, a nuestras vidas, ya sea por algún pecado, o van a venir cosas como, hermanos, tropiezos de parte de Satanás para querer desanimarnos. Pero si nosotros le hemos pedido a Dios, no nos vamos a acercar al Señor con temor o avergonzados. Porque quiero decirles, hermanos, que solamente cuando nosotros pecamos contra Dios es cuando hay una división entre nosotros y Dios. Pero si le pedimos a Dios la sabiduría para vivir una vida, hermanos, para no pecar contra el Señor, siempre tendremos libertad para acercarnos al trono de su gracia y hallar oportuno socorro, hermanos. Pero miren,
si no le pedimos a Dios que nos ayude, quiero que miremos algo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, busquen en sus Biblias, hermanos, y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios de los versículos 20 al 21, y luego, hermanos, nos vamos al 27 y al 29. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 1 tienen, hermanos, versículos 20 y 21, hermanos, y luego al 27 y 29. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21, dicen: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Versículos, hermanos, 27 al 29 dice: cuanto viniere como una destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuanto sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Por ello, hermanos, el apóstol Santiago dice de parte de Dios: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí miramos nosotros, hermanos, hay un llamado de la sabiduría, y la sabiduría es Dios, hermanos. La sabiduría es Dios. Por ello dice Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría es Dios, y cada vez que alguien habla de Dios, Dios quiere morar en esa vida. Dios quiere darle sabiduría a ese hombre, a esa mujer, a ese joven. Hermanos, la sabiduría es Dios y quiere que nosotros, hermanos, tengamos esa sabiduría. Es decir, que siempre Dios more, viva, reine en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros de verdad sea Dios viviendo en cada uno de nosotros, habrá sabiduría de Dios. Porque si usted retrocede y lee el versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Ese es el principio de la sabiduría, cuando nosotros somos temerosos de Dios. Por ello, cuán importante es que nosotros, hermanos, le pidamos a Dios sabiduría todos los días, hermanos, pero no una sabiduría solamente como costumbre, porque nosotros podríamos estar orando, hermanos, repitiendo, nada más porque lo escuchamos, nada más porque nos hemos acostumbrado. No, debemos orar, hermanos, con la palabra, pero también con el entendimiento. Pedirle a Dios de verdad sabiduría para poder, hermanos, ser guiados, dirigidos en esta tierra. No vaya a ser, hermanos, que vayamos a estar viviendo según nosotros como pueblo de Dios y viviendo como necios, como insensatos. Y cuando, hermanos, clamemos a Dios, no haya respuesta de Dios. La Biblia dice, hermanos, en Isaías 59, la mano de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para escuchar, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y Dios. Es decir, el oído de Dios, hermanos, no se ha agravado. Dios no es un viejito sordo. Su mano, su poder no está limitado, no se ha cortado. Pero dice, vuestras iniquidades, sus pecados han hecho división entre Dios y ustedes. Y por ello es lo que nosotros necesitamos, sabiduría para no pecar contra Dios. El que es sabio, hermano, yo le decía a los hermanos, el sabio ve el pecado y se aparta, dice, no me conviene.
Ese pecado me cierra las puertas, me cierra mi comunión con Dios, me aparta de mi Señor. Yo no quiero, hermano, yo no quiero vivir una vida en pecado. Hermano, cuando tenemos sabiduría de Dios, acuérdese, José, un hombre sabio de parte de Dios, un día vino la mujer de Potifar y hermano le dijo, acuéstate conmigo. Y dijo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi Señor? ¿Cómo voy a ofender yo a Dios? Y prefirió, hermanos, huir. Aún la mujer se quedó con su ropa en sus manos. Pero José, hermanos, era un joven. Estaba en todo su momento, hermanos, para cometer fornicación. Pero había sabiduría de Dios, había temor de Dios en él. Y prefirió huir de aquel lugar antes de cometer pecado contra Dios. Nosotros también, cuando tenemos la sabiduría de Dios, el joven tiene sabiduría de Dios, no se va a dejar dominar por el pecado, porque Dios, hermanos, lo ilumina, Dios lo alerta. Entonces nosotros todos los días debemos decirle, Señor, dame sabiduría. Y cuando nosotros le clamamos a Dios, hermanos, Dios nos la va a dar, porque dice su palabra, hermanos, que todo lo que pudiéramos y estuviere de acuerdo a su voluntad, Él nos la va a dar. Y la voluntad de Dios, hermanos, es esa, que tengamos su sabiduría, que seamos sabios. Pero no es cierto, a veces, hermanos, seamos sinceros, nosotros oramos más por nuestra salud, por un trabajo, por todo lo material oramos. Pero, hermanos, deberíamos orar nosotros más por lo espiritual, por lo que no nos separe de Dios, que nos acerque más a Dios, que nosotros podamos vivir una vida, hermanos, que honre a Dios, porque cuando honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros, hermanos. Quizás vamos a pasar por enfermedades y Dios es poderoso para sanarnos, hermanos. Ezequías, el rey Ezequías, hermanos, vino el profeta Isaías y le dijo, dice el Señor, arregla tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Y dice que cuando Isaías salió, Ezequías se dio la vuelta a la pared y dijo, Señor, tú sabes cómo han estado delante de ti, Señor, que han estado rectamente. Y hermanos, vino palabra de Dios a Isaías y ve y dile a Ezequías que le añado otros 20 años más de vida. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios conocía la vida de Ezequías, pero muchas veces, hermanos, nosotros solamente usamos ese pasaje y decimos, Señor, así como sanaste a Ezequías, le diste más años de vida, dámelo a mí, Señor. Pero, hermanos, nosotros muchas veces no vivimos una vida recta, no vivimos una vida consagrada a Dios, no vivimos una vida como vivió el rey Ezequías. Él vivió una vida recta delante de Dios, y para ello, hermanos, necesitamos nosotros la sabiduría de parte de Dios. Y para ello estamos, hermanos, a cada día que nos acercamos a este lugar, Dios nos habla por medio de su palabra y quiere enseñarnos a vivir como un pueblo de Dios, hermanitos. Entonces, aquí miramos nosotros, hermanos, que la sabiduría clama. Dios siempre está hablando, hermanos, verdad, a la gente allá afuera. No tienen excusa. Dios siempre está hablando. Venimos a la iglesia nosotros en este lugar de reunión. Dios nos habla aquí, hermanitos. Dios, la sabiduría siempre alertándonos, hablándonos, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, no queremos hacer caso, hermanos, déjeme decirle, Dios no oye a los pecadores. Te lee Juan 9:31 y dice, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye, dice la palabra del Señor. Eso usted lo puede leer en el Evangelio de Juan 9:31. Hermanos, por ello cuán importante es que nosotros le pidamos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, para que pueda yo vivir una vida, Señor, que honre tu nombre, Señor. Una vida, Señor, que de verdad yo, Señor, pueda vivir como tú mandas, Señor. Hermanos, y luego dice la palabra de Dios
en los versículos 27 dice al 29 una vez más: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces dice, me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Imagínense, hermanos, esto de vivir una vida insensata, de no pedirle a Dios sabiduría. Cuando vengan algunas cosas, hermanos, usted y yo podemos aún de madrugada levantarnos y no vamos a ser oídos por el Dios de la gloria. No nos va a escuchar por cuanto hemos aborrecido la sabiduría. Hermanos, no piense usted que esto no tiene consecuencias. Cuando nosotros vivimos una vida necia, hermanos, el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Éfeso. En Efesios 5:15 él dijo claramente: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No vivan como necios, hermanos, vivan como sabios, vivan como... Él dice, hermanos, caminen con diligencia, con cuidado, hermanos. Hermanos, no piense usted que vivir la vida cristiana como sea, como salga, eso es vida cristiana. Debemos pedirle al Señor que Dios, hermanos, nos dé la sabiduría, que nosotros lo poquito, como decía el hermano Florencio en su oración, que lo poquito que escuchemos, pero que lo pongamos en práctica, hermano. Qué bueno sería que nosotros lo poquito lo pusiéramos en práctica, ¿verdad? Porque eso nos beneficia a nosotros, nos conviene a nosotros como hijos de Dios, hermanos. Por ello, mírenlo, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, hermanos. Busquen ahí mismo, en Proverbios capítulo 3, hermanos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en los versículos 13 y 14, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14 dicen así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que, ¿qué dice, hermanos? Más que el oro fino. Veamos, hermanos, que es dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Por ello Salomón, hermanos, cuando Dios le dio sabiduría, aún la reina de Sabat vino a donde estaba Salomón y le hizo preguntas, y Salomón le contestó todas las preguntas que aquella reina le hizo, y dijo: verdaderamente había escuchado de tu sabiduría, pero me he quedado corta, porque no es ni la mitad de lo que me habían dicho. Imagínense, un día dice la palabra de Dios, hermanos, que había dos mujeres y ambas tuvieron niño, y una de ellas, hermanos, se durmió sobre su niño y se murió el niño. Entonces, ¿verdad? Dice que fue y le quitó al niño que estaba vivo a la otra mujer y dijo que era su hijo. Mas sin embargo, aquella mujer decía que no, que era hijo de ella, y así estaban diciendo las dos que eran madres del hijo. Y entonces llevaron al niño a donde estaba Salomón, imagínense, y las dos decían que eran madres de Salomón. Y dijo Salomón: tráiganme una espada y voy a cortar este niño y le voy a dar la mitad a cada una. Y dijo la verdadera madre de aquel niño: no, Señor, déselo a ella. Dijo Salomón: esta es la verdadera madre. Imagínense la sabiduría que Salomón tenía para hacer juicios, hermano, porque no era una sabiduría humana, era una sabiduría que, hermanos, provenía de parte de Dios. Entonces Salomón dijo: esta es
la verdadera madre. Porque la otra mujer decía, sí, está bien, córtelo. Pero hermanos, Salomón tenía la sabiduría de Dios. Pero también quiero decirles, hermanos, que hay que cuidar siempre la sabiduría. Porque Salomón con todo y su sabiduría se descuidó. Salomón con todo y su sabiduría aún escribió libro de proverbios, de cantares, de Eclesiastés, hermanos, y con todo y su sabiduría, dice la palabra del Señor, que ya cuando era viejo se apartó del camino del Señor. Nosotros también, por ello, hermanos, todos los días debemos nosotros estarle pidiendo a Dios, Señor, guíame, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, y cada cosa que nosotros vayamos a hacer, pidámosle a Dios, hermanos, pidámosle a Dios. Yo siempre me he puesto a pensar cómo Salomón no le pidió a Dios sabiduría en esos momentos, si el Señor ya le había dicho que no se llegara a ciertas mujeres, porque si se llegaba a ellas, lo iban a apartar del camino del Señor. Y sin darse cuenta, Salomón se fue alejando del Señor. Nosotros también, hermanos, pidámosle a Dios a cada día, que Dios, hermano, nos llene de su sabiduría. De verdad, hermano, yo cuando leo la palabra de Dios y miro la palabra de Dios, tiemblo, hermanos. Le digo, Señor, aguárdame, Padre. Porque nadie, hermanos, escúchenme bien, nadie es indispensable en el camino de Dios. Dios nos puede usar, pero si nosotros nos descuidamos, Dios levanta a alguien más, hermanito. No piense usted que diga, no, pues si yo dejo los caminos del Señor, esto se acaba. Nos acabaremos nosotros, pero la obra de Dios nunca se va a acabar, hermano. En los días del sacerdote Elí ya no había palabra, ya no había visión, y Dios tuvo que levantar a un niño en esos días, hermano. ¿Usted cree que Dios no puede hacer algo? Quizás el sacerdote Elí ya estaba todo descuidado, pero Dios no envejece, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Y ese Dios está en esta tarde, en este lugar. Y por ello es tan importante, hermanos y hermanas, que le pidamos a Dios sabiduría, que le pidamos al Señor que nos aguarde todos los días, hermanos, de nuestra vida. Que nosotros podamos terminar nuestra carrera como la terminó el apóstol Pablo, cuando él dijo, he guardado la fe. He terminado la carrera, dijo, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de vida eterna, la cual el Señor Dios, juez justo, me dará en aquel día. Y no solamente a mí, dijo, sino también a todos los que guardan su venida. Ese hombre acabó sus días sirviéndole a Dios. Ojalá que nosotros, hermanos, acabemos nuestros días sirviéndole a Dios. Sí se puede, hermanos, pero pidámosle a Dios sabiduría. Van a venir momentos donde van a venir como desiertos, hermanos, donde humanamente no va a sentir deseos de leer la palabra de Dios, no va a sentir deseos de orar, pero ahí es cuando nosotros tenemos que acercarnos por fe. No siento nada, no siento deseos, Señor, pero Padre, dame fuerzas para leer tu palabra, dame deseos de orar, Señor. Todavía Dios es el que convierte, hermanos, el desierto en estanques de aguas. Todavía Dios es el que convierte la tierra seca en manantiales de agua. Cuando tú y yo sentimos que pareciera que ya estamos en un sequedal espiritual, hay un Dios que nos refresca con su Espíritu Santo y volvemos a sentir una vez más esas corrientes de agua viva, hermanito. Pero necesitamos nosotros la sabiduría de Dios. En esos momentos cuando no sentimos nada, solamente la sabiduría de Dios nos mantendrá, hermanos, y decir, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y nosotros, hermanos, tenemos que activar nuestra fe, pero es necesario que usted y yo, hermanos, le pidamos al Señor todos los días esa sabiduría para poder mantenernos firmes en los caminos del Señor. ¿Cuántos se quieren mantener firmes, hermanos? Yo quiero decirles, esa debe ser nuestra petición todos los días.
Manténme firme, Señor, en tus caminos. Dame sabiduría para mantenerme firme, Señor. Hermanos, cuán importante es que nosotros le pidamos a Dios la sabiduría. Busquen, hermanos, en Proverbios capítulo 8. Vamos a mirar, hermanos, aquí lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 8, hermanos, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque mejor es, ¿qué dice, hermanos? Oigan, hermanos, qué precioso. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. Es decir, que, hermanos, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, es mejor que una perla, y todo cuanto nosotros podemos desear no se puede comparar la sabiduría, hermanos, con todo lo que nos ofrezca este mundo. Por ello le digo, necesitamos nosotros la sabiduría de parte de Dios, para que nada de esta tierra, hermanos, nos aleje del camino del Señor, para que nada nos, hermanos, aleje de la presencia de Dios, porque nada se puede comparar con la sabiduría de Dios. Hermanos, el que tiene sabiduría de Dios se mantiene siempre en el camino de Dios. No piense usted que son muchos, hermanos, son poquitos. Por eso el Señor Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. Decir, hermanos, por ello dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Por qué? Porque el que haya la sabiduría es dichoso, por cuanto, hermanos, tiene a Dios en primer lugar. Dios es su tesoro, Dios es el todo para él. Nosotros necesitamos la sabiduría de parte de Dios para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Ahora, hermanos, vamos a ir finalizando en esta tarde. Quiero que busquen, hermanos, atrás del libro de Proverbios está el libro de Job, hermanos. Busquen en Job capítulo 28, hermanos, y vamos a mirar 3 versículos de la palabra de Dios aquí. No nos olvidemos, hermanos, nuestro tema es el valor de la sabiduría. El apóstol Santiago dijo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, Santiago invitó al pueblo, hermanos, a que la pidieran a Dios. Ahora veamos aquí, hermanos, nos vamos a ir sorteando. Usted puede leer todo este capítulo 28, habla del discurso de Job sobre la sabiduría. Pero vamos a leer, hermanos, el versículo 20, 23 y 28, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Vamos a empezar en el versículo 20, dice, hace una pregunta o 2 preguntas aquí. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Hay 2 preguntas que Job hace, hermanos. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y en el versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal camino, la inteligencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Hermanos, la sabiduría está en el Señor. Dios, que es el único Dios sabio, el único que puede darnos la sabiduría, el único que puede darnos esa sabiduría, hermanos, para vivir en esta tierra como hijos de Dios. En esta tarde, yo no conozco sus vidas, hermanos, pero quiero decirles
Dios quiere un pueblo lleno de su sabiduría, que todos los días aprendamos a elegir, hermanos, lo mejor para nosotros. En esta tarde, yo no sé qué tanto le pida usted a Dios sabiduría. Yo no sé qué tanto usted le pida a Dios sabiduría que lo lleve al reino de los cielos. Pero si usted lo hace, gloria a Dios. Pero si no, hermanos, estamos en el lugar indicado. Estamos aquí en la casa de Dios. Estamos aquí a donde está el Señor, quien nos puede dar en esta tarde la sabiduría para vivir como hijos de Dios. En esta tarde, hermanos, ahí donde están, pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. A los hermanos que nos están mirando, hermanos, Dios les bendiga donde quiera que estén. Usted también, pídale a Dios la sabiduría, la cual Dios se la dará sin reproche. Pídale a Dios para que sea una persona sabia, que aprenda a vivir como hijo de Dios. En esta tarde vamos a hablar con Dios, hermanos. Padre celestial del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos ayuda, Señor, a caminar sobre esta tierra, Señor, como hijos tuyos. Danos, Señor, la sabiduría que le diste a Salomón cuando te la pidió, Señor. Danos la sabiduría que tuvo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, allá en la tierra de Babilonia. Danos, Padre, la sabiduría que tuvo Esteban, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, Señor, que hubo en José en la tierra de Egipto. Señor, en esta tarde aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser sabios para no, Señor, apartarnos de tus caminos. Estamos en un mundo, Señor, donde atravesamos momentos difíciles, luchas, pruebas, enfermedades, Señor, pero que nada de aquello, Señor, nos aparte de ti. Que nosotros podamos decir, como dijo tu siervo Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Danos, Señor, la sabiduría para que ni siquiera la muerte, nada, Señor, ni espada, dijo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Danos sabiduría, Señor, porque, Padre, que nosotros podamos entender que si un día, Señor, morimos físicamente, descansaremos, Señor, de todas las aflicciones de aquí, de esta tierra, Señor. Pero qué bueno es que despertemos un día en tu presencia. Danos sabiduría para conducirnos, Padre, en esta tierra, Señor. Que no vivamos, Señor, solamente como los animalitos que se levantan y buscan su alimento, Señor, y vuelven a dormir y se vuelven a levantar. Y es una vida que hacen rutinariamente. Pero ellos, Señor, no tienen la sabiduría que tú nos has dado a nosotros. Ellos solamente tienen el intelecto, Señor. Y a pesar de su intelecto, muchas veces son más sabios que nosotros los humanos. Tú le dijiste al pueblo de Israel, el asno conoce su pesebre, el buey conoce a su dueño, pero Israel no me conoce a mí. Oh Señor, qué vergüenza para nosotros los seres humanos, cuando tú nos has hecho, Padre, a imagen y semejanza tuya, cuando tú nos has hecho a tu imagen, Señor. Padre, danos sabiduría para vivir en esta tierra, no por vivir, Señor, sino, Padre, vivir como hijos tuyos. Llénanos, Padre, de tu sabiduría. Bendice a la juventud. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Dios mío. Padre, en tus manos abandono este mensaje. Señor, ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a seguir, Padre, tus caminos firmes, Padre, sin mirar a diestra ni a siniestra, Señor. Padre, en esta tarde, Dios mío, gracias te doy, Señor. Hermanos, sigan hablando con Dios ahí donde están.